con la estructura Sallen-Key. Esta estructura Sallen-Key también se conoce como arquitectura o topología de filtro, por sus siglas en inglés, VC-VS, que es fuente de voltaje controlada por voltaje. Entonces decíamos que un filtro de segundo orden que tiene esta arquitectura, pues lo implementamos con 4 resistencias y 2 capacitores, ¿no? Decíamos que en la retroalimentación negativa ponemos una resistencia y la entrada de la señal pues entraría a la terminal positiva del amplificador, lo que sería como un amplificador no inversor, pero al tener también retroalimentación positiva mediante un capacitor, entonces aparte de amplificar la señal, pues va a tener la funcionalidad de filtro, ¿sí? Entonces, pues por frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de corte, las va a pasar amplificadas sin atenuación, y para frecuencias que estén por encima de la frecuencia de corte, pues las va a atenuar por un factor que vamos a analizar ahorita y a caracterizar. Decíamos que la función de transferencia estándar tiene esta estructura en donde tenemos la frecuencia de corte y un parámetro o un factor denominado factor de calidad. Entonces podemos ver aquí que el denominador de esa función de transferencia pues es de segundo orden o segundo grado, por lo tanto pues es un denominador cuadrático, por lo tanto pues el comportamiento del filtro es de segundo orden. En donde K pues es la ganancia a frecuencias por debajo de la frecuencia de corte. Y aquí decíamos que la función de transferencia normalizada, por analogía con la función estándar, tiene 2 parámetros que vamos a identificar precisamente en las tablas de topología de filtros para cuando hagamos el diseño en estructura, por ejemplo, Butterworth, Bessel o Chebyshev. Entonces, por analogía con la función de transferencia estándar, la función de transferencia normalizada, el parámetro B pues sería la frecuencia de corte al cuadrado y el parámetro A sería el término que acompaña al factor S en el denominador. Cuando hicimos el análisis del circuito, en la clase anterior obtuvimos que esta sería la función de transferencia del circuito, en donde por analogía con la función estándar, pues en el numerador y en el denominador tenemos la frecuencia de corte, que es 1 sobre C1 por C2, R1 por R2. Por lo tanto, pues pasando el término cuadrático de este lado, nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, pues la frecuencia de corte, a diferencia de un filtro de primer orden que veíamos en las clases anteriores, la semana pasada, pues la frecuencia de corte en un filtro de primer orden decíamos que era nada más el parámetro RC, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, 1 sobre RC. Y por ahí establecimos un criterio de diseño para elegir los valores normalizados de resistencia y después calcular el valor del capacitor. Aquí pues es mucho más sencillo porque nada más tenemos 2 componentes, una R y una resistencia y un capacitor. A diferencia acá, cuando nosotros queramos establecer una frecuencia de corte para el diseño del filtro, pues ahora tenemos 4 componentes, aparte de los 2 que van a especificar la ganancia. Para establecer la frecuencia de corte, pues tendríamos que establecer 4 valores, 2 en capacitor y 2 en resistencia. Entonces, por lo tanto, pues el diseño ya se complica un poco más. Ahorita vamos a ver que de acuerdo a estos 4 valores, pues podemos tener 3 criterios de diseño de acuerdo al valor de la frecuencia de corte que vayamos a establecer. Pues podemos, por ejemplo, poner todas las resistencias iguales,
o todos los capacitores iguales y las resistencias diferentes, o hacer una combinación de ellos, ¿no? Para poder simplificar precisamente ese diseño y poder establecer el valor de los componentes de una forma pues, mucho más simple, ¿no? Entonces aquí tenemos que la frecuencia de corte que estaría en el numerador, pues es el término 1C1, C2, R1, R2. K sería la ganancia, que para este circuito pues es 1 más RF sobre R3. Entonces, por analogía con la frecuencia, con la función de transferencia normalizada, pues tendríamos que el parámetro A sería el término que acompaña a la S, sería todo lo que está entre paréntesis. Sería 1 sobre C1R1 más 1C1R2 más 1 menos K C2R2. Y el parámetro B, pues es igual a la frecuencia de corte, que es 1 sobre C1, C2, R1, R2. Entonces, con estos dos parámetros, o la relación de estos dos parámetros, estos valores los vamos a obtener de tablas. Y precisamente, como vemos, tienen que cumplir y están involucrados los 4 parámetros que decíamos, C1, C2, R1 y R2. Entonces, estas van a ser nuestras dos ecuaciones de diseño que tenemos que cumplir para las diferentes topologías. Por ejemplo, si aquí queremos hacer una topología Butterworth, pues vamos a ver que de tablas, si vamos, por ejemplo, a la lección número 9, en donde veíamos la introducción a filtros, por ahí habíamos puesto en la diapositiva 16 unas tablas de funciones de transferencia normalizadas. Entonces podemos observar aquí que, por ejemplo, para un Butterworth, pues el parámetro B, bueno, de hecho, vamos a verlo acá, visualizarlo mejor. El parámetro que acompaña a la S, que sería la A, tiene que cumplir que la relación debe ser igual a 1.414, el parámetro B 1, pero por ejemplo, si queremos ahora una topología Chebyshev, pues el parámetro A ahora tiene que ser igual a 0.645 y el parámetro B 0.708. De igual forma con un Bessel, por ejemplo aquí el Bessel es un poco más simple porque son iguales A y B, ¿sí? Entonces de esa forma pues tenemos que cumplir con esos valores para poder establecer nuestro diseño y seleccionar, ¿no? Por ejemplo aquí A 1.414 para un Butterworth. Entonces tenemos que ver de qué valor ponemos los capacitores y las resistencias para poder cumplir con esa igualdad. Entonces, con estas dos ecuaciones de diseño, pues podemos tener diferentes opciones, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, las opciones de diseño para ese tipo de filtro, que sería el de segundo orden, pasa baja en este caso. Entonces vamos a ver que tenemos tres opciones de diseño, vamos a poner. Y vamos a analizarlas de una por una para obtener la relación de esos componentes que dijimos. Entonces, la opción 1 puede ser, por ejemplo, cuando el parámetro K, que sería el valor de ganancia, sea igual a 1, ya que tengamos ganancia unitaria. Y podemos poner las resistencias iguales. Por ejemplo, la resistencia 1 normalizada la hacemos igual a la resistencia 2 normalizada. Recuerden que cuando estamos hablando de valores normalizados es 1 ohm para las resistencias y 1 faradio para los capacitores. Podríamos tener los valores de los dos capacitores diferentes. Por ejemplo, C1 diferente a C2.
Esa puede ser la opción 1. La opción 2 puede ser, por ejemplo, cuando el valor de K, que es la ganancia, sea mayor a 1, que tengamos ganancia superior a 1. Podemos dejar las resistencias iguales, R1 igual a R2 igual a Rn. Vamos a ponerlas así. Que queden todavía sin normalizar y ahorita entonces igual R1 R2 igual a Rn sería el valor de un ohm y dejamos igual los capacitores que sean diferentes. La opción 3 pues es cuando las resistencias y los capacitores también son iguales. Aquí, por ejemplo, no vamos a ver de qué valor tenemos que poner la relación de K. K sería diferente de 0, con una ganancia que nosotros establezcamos. Dejamos los valores iguales de resistencias. Y los capacitores también los hacemos iguales. Entonces aquí tendríamos las tres opciones. Vamos a analizarlas para ver cuál debe ser esa relación de componentes y cómo los vamos a estimar. Entonces voy a reescribir las dos ecuaciones que teníamos acá y a partir de ellas hacemos los cálculos. Entonces dijimos que para el parámetro A es igual a 1 sobre C1 R1 más 1 sobre C1 R2 más 1 menos K sobre C2 R2. Y el parámetro B sería igual a la frecuencia de corte, que es C1, C2, R1, R2. Entonces, para la primera opción, decimos que K es igual a 1. R1 igual a R2 igual a 1 ohm. Entonces aquí lo que tendríamos que obtener pues es el capacitor 1 y el capacitor 2. ¿Qué relación van a tener con esos parámetros? Por ejemplo, entonces aquí sustituimos el parámetro A normalizado, pues va a ser igual a 1 sobre C1 normalizado. R1 normalizada, pues dijimos que es un ohm, más 1 sobre C1 normalizado, y R2 dijimos que es igual a un ohm. Vamos a sustituirlo por 1. Más 1 menos 1, porque dijimos que el parámetro K es igual a 1. Y aquí nos quedaría C2 normalizado, que multiplica a R2 normalizado, que es 1. De esta forma, pues, podemos ver que A es igual a, tendríamos dos veces el mismo denominador, C1N más, bueno, de hecho este término se hace 0. Y nos quedaría que A es igual a 2 veces
A2, perdón, sobre C1 normalizado. Déjenme. Entonces de aquí pues podemos despejar C1 normalizado va a ser igual a 2 sobre A. Y esta sería nuestra ecuación de diseño para cuando tengamos esta opción. Ganancia unitaria, resistencias iguales, el capacitor 1 lo vamos a obtener como 2 sobre A. Recuerden que A y B son valores que vamos a obtener de las tablas de filtros normalizados. Entonces, de el parámetro B podemos obtener el otro factor que nos falta. Por ejemplo, B es igual a 1, C1 normalizado, C2 normalizado, R1 normalizado, R2 normalizado. Entonces, si le damos los valores, C1 dijimos que es 2 sobre A, C2 normalizado es lo que vamos a calcular, y las resistencias pues son iguales a 1. Entonces, de aquí podemos ver que tenemos 1 sobre 2ACN2. Despejaríamos el CN2. Pasaríamos el 2A multiplicando y quedaría de esta forma. Por lo tanto, podría ser CN2, C2N, perdón, que es el capacitor 2 normalizado. Aquí C. Pasaría y nos quedaría 1 en B arriba, que divide a 2A. Entonces aquí tenemos, esto pasa multiplicando y nos quedaría A sobre 2B. Entonces aquí tenemos cómo obtener los capacitores a partir del parámetro A y B. Esa sería la opción 1 de diseño. Ahorita hacemos una tabla de resumen para cuando ya vayamos a hacer los diseños, ya nada más ir a consultar esa tabla y no tener que estar haciendo este análisis cada vez que se haga el diseño. Por eso estamos obteniendo las ecuaciones ya de diseño, para cuando tengamos estas diferentes opciones. Ahora es cuando la ganancia es mayor a 1. Cuando la ganancia es mayor a 1, pues aquí también estaría involucrada las resistencias R3 y RF, de acuerdo al parámetro K. Entonces aquí tenemos también R1, R2 igual a Rn, valor normalizado y capacitores diferentes. De esta forma podríamos tener, por ejemplo, de la ecuación B igual a 1 sobre C1 normalizado, C2 normalizado, R1 normalizado, R2 normalizados. Podríamos
seleccionar cualquiera de los dos capacitores y sustituirlo en la otra ecuación. Los dos parámetros valen 1. Entonces aquí tendríamos que nos quedaría 1 sobre C1 normalizado, C2 normalizado. Entonces, por ejemplo, si despejamos C1, nos quedaría que pasaría multiplicando C2 al B y luego dividiendo. Entonces sería 1 sobre B por C2N. Y aquí tendríamos el valor del capacitor 1 normalizado cuando la ganancia sea mayor a 1. Ahora vamos a calcular a partir del factor A el valor del capacitor 2 normalizado. Entonces, déjenme reescribir. Sería A1 sobre C1 normalizado, R1 normalizado, más 1 C1 normalizado, R2 normalizado, más 1 menos K, C2, R2. Entonces de aquí, pues ya conocemos el valor de C1, de R1 y de R2. Nos quedaría nada más como incógnitas, pues lo que andamos buscando, el C2 normalizado. Entonces aquí sustituimos, nos quedaría 1 sobre 1 sobre B C2N normalizado, que multiplica la resistencia que vale 1 normalizada. De igual forma aquí tendríamos B1 en B C2N, que multiplica el R2 normalizada, más 1 menos K C2N por 1, que es el valor de R2 normalizado. Entonces, esto simplificando un poco, aquí tendríamos el mismo denominador, sería 2 sobre 1 BC2N más 1 menos K sobre C2N. Entonces aquí podríamos reacomodar estos términos. Quedaría bueno, de hecho aquí va a estar complicado despejar C2. Vamos a utilizar Wolfram para que no lo hacerlo de una manera más simple. Vamos a abrir la herramienta Wolfram. No sé si la han utilizado antes. Vamos a buscarla en Google. Sería Wolfram Alpha, pero vamos a buscar la que sea
teclado. La que sea resolver para variables. Resolver para una variable para poder despejar más fácil. Entonces aquí tendríamos, creo que es esta. Sí. Entonces aquí escribimos la ecuación. Aquí la voy a escribir. Tal y como está, A igual a 2. Bueno, vamos a abrir paréntesis. 2. Se divide paréntesis 1 sobre B por C. Voy a llamarle C nada más para simplificar aquí. Y se cerraría, bueno, aquí B en C. B por C también lo pondremos entre paréntesis. Vamos 3 paréntesis. 1, 2, 3. Más paréntesis 1 menos K que divide a C. Y luego aquí le ponemos que queremos que nos despeje C. Entonces aquí ya nos da la ecuación resultante. Y si fijan, es una ecuación cuadrática que puede tener dos opciones. A más, luego el término A cuadrada más 8B porque A menos 1 dividido entre 4B, o la opción A menos raíz cuadrada de A cuadrada más 8B porque A menos 1 sobre 4B. Entonces aquí voy a apuntarlo. Quitar el teclado. Tendríamos dos opciones para encontrar el valor. Entonces sería C2N igual a... Me hago una captura de pantalla para poderlo transcribir. Entonces aquí sería A más raíz cuadrada de A cuadrado más 8B K menos 1. Bueno, aquí B, recuerden que está multiplicando. Dividido entre 4B. O A menos raíz cuadrada de A cuadrado más 8B K menos 1 más A. Me falta, digo, entre 4B. Esas serían las dos opciones que tenemos.
Podemos usar cualquiera de las dos. Y aquí nos faltaría ya nada más el parámetro K. Dijimos que si sabemos que K es igual a 1 más RF sobre R3, entonces si RF normalizado, bueno, más bien si R3 es igual a Rn, que sería un ohm, nos quedaría que K es igual a 1 más RF normalizado. Por lo tanto, pues el valor de RF va a depender de la ganancia que le pongamos al circuito, para poderlo sustituir también en estas ecuaciones de aquí. Un parámetro K. Recuerden que el parámetro K pues es un parámetro de diseño que nosotros ponemos. Sería la ganancia del amplificador. Muy bien, entonces vamos a hacer la tercera opción y ahorita ya las agrupamos todas. La tercera opción es cuando K es diferente de 0 y tenemos resistencias y capacitores iguales. Entonces ahora tanto las resistencias como los capacitores van a ser iguales o normalizados. Decíamos que B, ponerlo aquí a un ladito, no va a caber. B es igual a 1 sobre R1, bueno, C1, C2, R1, R2. Entonces el valor para los normalizados sería C1 normalizado, C2 normalizado, R1 normalizado, que es 1, R2 normalizado es, bueno, vamos a ponerlo así. Y ya le sustituimos los valores. Dijimos que C1 y C2 van a ser iguales, por lo tanto, pues aquí tendríamos uno sobre, vamos a dejar los C1 por C1, si son iguales, y este 1 por 1. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, 1 sobre C1n al cuadrado. Por lo tanto, pues el valor de C1n sería igual a 1 sobre la raíz cuadrada de B. Eso sería para el valor de C1. Y como es igual a C2, pues C2 también va a ser igual a eso. Recuerden que ahorita estamos en la opción cuando los capacitores son iguales. Entonces, para sería 1 sobre C1R1 más C1R2 1 menos K que divide a C2R2. Entonces aquí tendríamos
la A sería 1 sobre C normalizado por 1 más 1 sobre Cn normalizado por 1 más 1 menos K que divide a Cn 1. Entonces Cn A es igual a 2Cn más 1 menos K sobre Cn. Y aquí, como es el mismo denominador, tendríamos que A es igual a 2 más 1, 3, menos K sobre Cn. Y Cn dijimos que es 1 sobre raíz de B. Entonces es 1 sobre raíz de B. Por lo tanto, pues de aquí ya podemos despejar. Bueno, vamos a hacerlo por pasos para no... Este pasaría multiplicando, sería A sobre raíz de B. 3 menos K. Por lo tanto, K sería igual a 3. Este pasa sumando y este pasa restando. A sobre raíz de B. Y aquí tendríamos el siguiente parámetro de diseño. Entonces, si fijan aquí, K es la que tenemos que obtener a partir de la relación de los factores normalizados del filtro. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen con las tres opciones para tener las alternativas de diseño. Entonces voy a poner aquí abajo. Para tener nuestros criterios de diseño. Entonces sería diseño. Sería la opción 1. Vamos a hacer una pequeña tabla. Por ejemplo, sería para R igual a valor nominal 1, R3 nominal 1 y para RF nominal K menos 1. Entonces son tres opciones. Entonces la opción 1 será cuando K sea igual a 1. Dijimos que el valor del capacitor 1 normalizado y el valor del capacitor 2 normalizado son lo que nos va a establecer los criterios de diseño. Dijimos que todas las resistencias van a ser iguales. Vamos a ponerlo acá arriba para que no se nos olvide que R1
normalizada van a ser igual a R2 igual a Rn. Entonces tenemos cuando el factor K es 1, la opción 1 dijimos que es 2 sobre A y 2. No. Estamos con la opción. Sí, con la opción 1. Aquí está. Entonces C1 es 2 sobre A y C2 es A sobre 2B. Entonces aquí sería 2 sobre A y A sobre 2B. La opción 2, bueno, aquí es un poco más. Dijimos que es para C1 es 1 que divide a B por C2N. Aquí para K mayor a 1. C1 es 1 sobre B C2N y C2N tiene dos opciones. Una que es A más la raíz de A cuadrada más 8B. Bueno, voy a seleccionar nada más una de las dos. Vamos a hacerlo con esta positiva nada más. C2N será igual a A más la raíz de A cuadrada más 8B. Y voy a crecer un poquito para que quepa la ecuación. 8B que multiplica a 1, a K menos 1. Y eso divide sobre 4B. Ese sería nuestro criterio 2 para calcular los capacitores. Bueno, de hecho aquí estamos poniendo la columna que corresponde al capacitor. Entonces, bueno, aquí ya no hay que escribir ese. Entonces quedaría mejor la tabla. Sería A más la raíz de A cuadrada más 8B K menos 1 sobre 4B. Perfecto. Entonces aquí ya nada más nos faltaría la tercera opción, que sería cuando la K es diferente de 0. Y capacitores iguales. En ese caso obtuvimos que ambos capacitores serían 1 raíz de B y 3 menos A sobre raíz de B. Entonces aquí sería 3
menos A sobre raíz de B y ambos capacitores 1 sobre raíz de B. De esta forma, pues ya tendríamos nuestra tabla de diseño de acuerdo a los valores normalizados. Antes de pasar al diseño, vamos a interpretar el comportamiento en frecuencia, la respuesta en frecuencia, para ver si realmente cumple este circuito con la respuesta de un pasabajas de orden 2. Entonces dijimos que la función de transferencia de este circuito digamos que omega c cuadrada, s cuadrada más uno sobre C1R1 más 1 C1R2 más 1 menos K que divide a R2 C2. Este era el parámetro que acompaña la S más WC cuadrado. Recuerden que para no estar sustituyendo todos los valores, ya sabemos que la frecuencia de corte es C1, C2, R1, R2. Incluso todo este parámetro de aquí lo podemos sustituir por A, por una literal para que no lo tengamos que estar sobreescribiendo. Recuerden que este parámetro de aquí es el factor omega c sobre Q, que es el factor de calidad. Entonces, si dividimos todo entre omega c cuadrada, nos falta K, sería HS, K que es la ganancia. Dividimos todo entre omega c cuadrada para obtener la magnitud de una forma más fácil. Digamos que es, bueno, aquí de una vez vamos a sustituir, bueno, primero sustituimos S por J omega. Hacia arriba tendríamos omega c cuadrada, J omega al cuadrado, tendríamos J omega, que es la S, que multiplica a ese factor de aquí, vamos a llamarle A, para no escribir todo. Llamamos A.
Y aquí tendríamos por J omega más omega c cuadrado. Entonces ahora sí dividimos todo entre omega c y nos quedaría J omega igual a K. Sí, aquí estamos todo dividiendo entre omega c cuadrado, tanto el numerador como el denominador. Entonces aquí quedaría J omega entre omega c más A por J omega entre omega c más 1. Aquí quedaría J omega porque tenemos omega c sobre Q y entre omega c cuadrada. Nos quedaría omega c entre omega c cuadrada, nos quedaría 1 sobre omega c. Entonces ahora sí podemos analizar para los diferentes valores. Aquí, por ejemplo, los tres casos. Nos decíamos, por ejemplo, vamos a dejarlo así para sustituir los valores más fácil. Cuando omega c, cuando J omega entre omega c sea mucho menor a 1. Esto quiere decir que es más o menos cuando tenemos frecuencias, cuando la frecuencia de la señal pues es mucho menor a la frecuencia de corte. En ese caso, pues aquí lo podemos visualizar que HJ omega, cuando tengamos esa condición, es como si este término aquí es cuadrático. Dijimos que este término tiende a 0 y el segundo término también tiende a 0, puesto que es mucho menor a 1, pues va a predominar el 1 que tenemos aquí. Entonces, si este término también tiende a 0, entonces nos quedaría K. Por lo tanto, pues aquí podemos decir que la magnitud en decibeles, si quieren, sería 20 logaritmo de K. Para valores que estén por debajo, cuando la frecuencia esté inferior a la frecuencia de corte, la amplitud o la magnitud va a ser 20 logaritmo de K. Ahorita dibujamos el diagrama de Bode que interpretaría los tres puntos que estamos analizando. Ahora, cuando sea mucho mayor a 1, ese parámetro, o sea, este factor sea mucho mayor a 1, esto implica que la frecuencia pues, sea mucho más grande a la frecuencia de corte. Entonces ahora va a predominar el término cuadrático. Entonces,
de HJ omega sería K 1 sobre, si este término estamos diciendo que es mucho mayor a 1, pues tiende a infinito, ¿no? Va a predominar sobre los otros dos. Entonces, por lo tanto, pues quedaría así. Ahora el término que predomina es el cuadrático. Es omega c. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la magnitud será K la 1 sobre la, bueno, si este pasa, sería la raíz de omega entre omega c. Recuerden que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, pero como aquí está en cuadrado, sería la raíz y se va el término cuadrado con la raíz. Nos quedaría así, ok. Si lo quieren en decibeles, pues sería HJ omega, magnitud sería 20 logaritmo de K. Este término es omega entre omega c a la menos 1/2. Bueno, es a la menos 2. Y aquí sería por propiedades de logaritmos, cuando tenemos potencias se multiplican. Y podría ser así, 20 logaritmo de K menos 40, 2 por 20, 40 logaritmo de omega entre omega c. Pueden checar ahí las propiedades del logaritmo y van a ver que esto lo podemos igualar de esa forma. Y por último, para cuando J omega es igual a 1, esto significa que tenemos que la frecuencia es igual a la frecuencia de corte. Recuerden que esto también lo podemos trabajar en Hertz. Estamos trabajando en términos de omega, sería omega igual a 2πf. O la frecuencia la estamos trabajando en radianes por segundo, pero también la pueden trabajar en Hertz. Nada más haciendo la sustitución. Entonces aquí tendríamos ahora el caso cuando son iguales. Pues al ser iguales, aquí nos quedaría el término imaginario. Nos quedaría 1 sobre 1 más j, o j más 1. Por lo tanto, pues aquí la magnitud sería, bueno, aquí es k. K sobre raíz de 2. O 1 sobre raíz de 2. Recuerden que es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Voy a quitar el término imaginario ahí, la magnitud. De esta forma, pues tendríamos que HJ omega en decibeles, pues es 20 logaritmo de K a la 1 sobre raíz de 2, que sería igual a 20 logaritmo
de K sobre raíz de 2 menos cuando se multiplica aquí lo podemos restar y sería 20 logaritmo de 1 sobre raíz de 2 menos 20 logaritmo de 1 sobre raíz de 2, que esto es menos 3 dB. Y ahí tenemos las tres puntos de análisis. Vamos a dibujarlo. Para interpretarlo gráficamente el comportamiento. Entonces dijimos que lo vamos a visualizar en radianes por segundo. Por lo tanto, aquí sería omega en radianes por segundo. Y aquí tendríamos magnitud en decibeles. Entonces aquí tendríamos algo así, que sería más o menos aquí la frecuencia de corte. Entonces acá dijimos que para 0 o valores muy por debajo de la frecuencia de corte sería 20 logaritmo de K. Entonces aquí pues ya sería 20 logaritmo de K. Aquí pasaría la señal sin atenuación. Y K, pues recuerden que es el factor de ganancia. Aquí estaríamos hablando para frecuencias, por ejemplo, aquí sería a omega C. Aquí podría ser para valores muy por debajo de omega C. Y acá, pues, para valores, por ejemplo, un múltiplo, una década, esto puede ser una década. Por ejemplo, 10 veces, para frecuencias que estén por encima de 10 veces la frecuencia de corte. Entonces, cuando la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de corte, es el caso 3, dijimos que es 20 logaritmo de K, perdón, aquí es K. Aquí hay un error, es 20 logaritmo de K, que aquí se están multiplicando cuando se multiplican. Menos 20 logaritmo de 1 raíz de 2. Y esto es menos 3. Entonces aquí sería 20 logaritmo de K menos 3 decibeles, que es la atenuación de menos 3 decibeles cuando la frecuencia de entrada iguala a la frecuencia de corte. Y cuando está muy por encima, pues dijimos que tiene una atenuación de menos 40 decibeles por década. Entonces aquí podemos decir que la pendiente es de menos 40 decibeles por cada década. De esta forma, pues estamos viendo que ese sería el comportamiento del filtro, la respuesta en frecuencia del filtro pasabajas de segundo orden. A diferencia del de primer orden, pues aquí hay una atenuación mayor.
Aquí la pendiente es menos 40 por cada década de incremento de la frecuencia de entrada por encima de la frecuencia de corte, mientras que en los de primer orden pues era de menos 20. Ya cuando hagamos un ejemplo numérico, ahí comprobamos si realmente se está atenuando los 40 decibeles. Bien, entonces vamos a establecer el procedimiento de diseño y luego hacemos unos ejercicios numéricos de estos filtros. Vamos a reescribir el procedimiento de diseño para tenerlo ahí a la mano. Que va a ser igual al mismo que utilizamos para el diseño de los de primer orden. Definir especificaciones. Que en este caso pues sería la frecuencia de corte. Recuerden que la podemos trabajar en hertz o en radianes. Y en la frecuencia de corte. Otro parámetro, la ganancia. Y otro parámetro aquí sería las características del filtro. Entonces son estos tres parámetros los que se tienen que definir. En característica del filtro, pues si es tipo Butterworth. Puede ser Bessel o Chebyshev. Son los tres más representativos, ¿no? Existen otras características, pero vamos a centrarnos nada más en esas tres. Chebyshev y Bessel. Entonces, el paso 2 sería tenga los coeficientes de la función de transferencia. Recuerden que de tablas normalizadas vamos a extraer los coeficientes del denominador de la función de transferencia. Que en este caso, pues dijimos que la función de transferencia para el pasabajas tiene esta característica. Y la normalizada, el parámetro B y el parámetro, bueno, aquí falta la K.
El denominador sería S cuadrada más A, S más B. Entonces estos son los dos coeficientes del denominador que vamos a extraer de las tablas normalizadas de acuerdo a la característica que queramos de diseño. Si queremos diseñar un Butterworth, un Cherry Chef o un Bessel. Después, obtenga los valores normalizados de todos los componentes. Aquí es donde vamos a utilizar nuestra tabla. Ya no la voy a reescribir aquí, sino nada más voy a poner el comentario. Utilizar la tabla de diseño. Que obtuvimos para este circuito en particular. Recuerden que tenemos tres opciones. ¿De qué va a depender la opción a utilizar? Pues va a depender precisamente de las características. Si queremos que tenga ganancia, que no tenga ganancia, y de eso va a depender precisamente cuál de las tres opciones utilizar. El paso 4, pues ya sería obtener los valores. Nos falta el factor de extensión. Factor de escala de impedancia. Recuerden que este factor lo denominamos FZ. Factor de extensión de impedancias. Y acá, para la frecuencia de corte teníamos un factor de extensión de frecuencia que decíamos que era igual a omega C entre omega C normalizada, que decíamos que es omega C entre 1 radián por segundo, o si lo queremos en Hertz, 2pi fc dividido entre 1 radián es igual a 2pi fc. Entonces, recuerden que esto es para calcular nuestro factor de extensión de frecuencia, que es igual a 2pi fc. Para tenerlo aquí a la mano cuando hagamos el diseño numérico. Eso también ya lo habíamos definido cuando veíamos el de primer orden. Eso no cambia. Recuerden que el factor de escala de impedancia nosotros lo establecemos de acuerdo al valor de los componentes. Si queremos que sean del orden de kilohertz, pues definimos un factor de 1000, o un factor de 10.000, o un factor de 1 mega, etc. Ahí ya depende de los valores con los que queramos trabajar de los componentes. Entonces ahora sí, obtener los valores no normalizados aplicando precisamente ese factor de extensión de escala. Más bien, tenga los valores no normalizados de todos los componentes.
Recuerden que para obtener esos valores, por ejemplo, de una resistencia no normalizada, caray, se fue la... Los valores normalizados se multiplican precisamente por el factor de escala de impedancias y los capacitores se obtienen dividiendo el valor normalizado entre el factor de escala de impedancia por el factor de escala de frecuencia. Y al paso número 6, pues ya sería implementar el circuito. Con los valores de diseño. Y el paso 7, pues ya sería verificar la respuesta en frecuencia. Ya sea por simulación, por experimentación. En este caso, pues nada más lo estamos haciendo por simulación. La respuesta en frecuencia del filtro. De esa forma, pues ya podemos comprobar que realmente se comporta como queremos en el paso número 1, que fue el diseño, ¿no? Que tenga la frecuencia de corte de diseño especificada. Vamos a plantear un ejemplo. Para poder aplicar este procedimiento de diseño y nos quede claro cómo lo vamos a utilizar ya en nuestros diseños. Vamos a ver ejemplo 1. Vamos a diseñar un filtro pasa baja, de segundo orden, tipo Butterworth, con ganancia 10 y frecuencia de corte vamos a ponerle 1 kHz. Entonces vamos a aplicar el diseño, los pasos de diseño que acabamos de especificar, la metodología de diseño. Entonces recuerden que el primer paso pues es establecer las especificaciones. Entonces, las especificaciones
del filtro son, entonces aquí pues ya tendríamos en primer lugar la frecuencia de corte. Recuerden que la vamos a establecer en Hertz. Entonces sería frecuencia de corte igual a 1 kHz. Por lo tanto, pues el factor de escala de frecuencia será igual a 2pi Fc, que en este caso pues es 2pi por 1000 o 10 a la 3. Podemos decir que es 2 a la 3 por pi. O 2 por 10 a la 3 por pi. El otro parámetro es ganancia. Nos piden ganancia 10 y tipo Butterworth. Parece que eso serían todas las especificaciones que nos dan. Y bueno, el orden del filtro, pues ya sabemos que es de segundo orden. Paso 2 de tablas normalizadas. Los coeficientes o los valores del denominador de la función de transferencia. En este caso, pues, para un Butterworth, aquí debe estar. Recuerden, en la lección número 9, diapositiva 16, tenemos los valores que les puse ahí para que los estemos consultando. En este caso, pues sería 1.414 para el parámetro A y 1 para el parámetro B. Entonces vamos a reescribirlos. Entonces sería el denominador es S cuadrada más AS más B de forma genérica, por lo tanto en este caso sería S cuadrada más 1.414 S más 1. Entonces pues de aquí ya tenemos los parámetros, ¿no? El parámetro A será igual a 1.414 y el parámetro B en este caso es igual a 1. De tablas normalizadas. El siguiente paso pues sería obtener los valores normalizados. Entonces en este caso los valores normalizados del filtro, bueno, más bien de los componentes. En este caso tendríamos ganancia 10. Entonces vamos a aplicar el criterio de cuando tenemos ganancia sería la opción de diseño
2, que es cuando las resistencias son iguales. Capacitores diferentes. Y el factor K mayor a 1. Para ese caso, pues vamos a revisar la tabla. Voy a copiar la tabla porque no me la sé. Ah, bueno. Ya en la diapositiva, para no regresar todo lo... En la diapositiva está resumida las tablas. Entonces aquí lo tenemos en la lección 10. Aquí está. Pues voy a copiar esta. Fue internet. Aquí en la tablet es complicado escribir. Entonces voy a copiar esta parte de aquí. Y la pego aquí. En este caso, pues es el diseño 2, el que vamos a aplicar, ¿no? Recuerden que ahí en las diapositivas, pues está en resumen del análisis que hicimos. En este caso sería para obtener el capacitor. Entonces vamos a poner los valores. Dijimos que es R1 igual a R2 igual a Rn, que es un ohm. Y dijimos que R3 también va a ser igual a un ohm, valor normalizado. Entonces, nos faltarían los capacitores. El capacitor 1 normalizado será igual a 1 sobre B C2 normalizado. Y C2 normalizado es A más la raíz. Si alguno de ustedes tiene por ahí una calculadora a la mano para que me auxilie con esta operación, va a ser 8B K menos 1 dividido entre 4B. Entonces, en este caso, el valor 2 normalizado será igual a, que es 1.414, más la raíz de 1.414 al cuadrado, más 8 por 1, que recuerden que el factor B es 1, que multiplica a 10 menos 1. Recuerden que K es 10, la ganancia, entre 4 por el factor 1. Me dicen a qué es igual ese valor.
Según a mí me salió 2.5040. 2.50. Vamos a dejarle en 2.50. Recuerden que esto es faradios. Entonces sería el valor de C2 normalizado, R3 normalizado 1 ohm y R1 y R2 1 ohm. Nos faltaría nada más el valor de C1. El valor de C1 que dijimos que es 1, que B, que es 1 por C1, que es 2.50. Entonces se divide, sería la inversa de 2.50. Ese sería el valor de C1. Me dicen por favor ahí cuánto es 1 sobre 2.5. Es 0.4. 0.4 faradios. Perfecto. Entonces, gracias. Aquí tenemos ya los valores normalizados de todos los componentes. C1, C2, R1, R2 y R3. Nos faltaría RF. Recuerden que RF sería K menos 1. Entonces, RF normalizado sería K menos 1. En este caso, pues es 10 menos 1, pues es 9 ohms. De esa forma tenemos ya todos los valores normalizados. Estamos cumpliendo con el paso número 3. Paso número 4, pues sería definir el factor de escala y luego obtener los valores no normalizados. Vamos a poner el paso número 4. El factor de escala de impedancias es, vamos a ponerlo igual a 10, si le ponemos 1000 serían nanos, 10.000 para que nos den valores nanos y kilo ohms. Entonces aquí sería factor de extensión de impedancias 10 a la 4. O 10.000. Entonces los valores no normalizados de todos los componentes entonces aquí sería R1 y R2 dijimos que R1 será igual a R1 normalizado por el factor de extensión de impedancias. De igual forma R2 será igual a R2 normalizado, factor de extensión de impedancias, y R3. En este caso dijimos que R1 era igual a R2 igual a R3, entonces será
1 ohm por 10 a la 4, que en este caso pues sería 10 kilo ohm. De igual forma R2 y R3. Entonces aquí dijimos que esas tres resistencias van a ir, son iguales, del mismo valor. Lo que van a cambiar son los capacitores. Bueno, de una vez calculamos la resistencia de retroalimentación. Llamamos RF. Será igual al valor normalizado por la escala. En este caso es 9 ohm por 10 a la 4. $90 kilo ohms. Para tener una ganancia de 10. El valor del capacitor 1 dijimos que es el capacitor 1 normalizado por el factor de escala de impedancias por el factor de escala de frecuencia. En este caso, C1 normalizado nos dio 2.4 faradios. 0.4 faradios entre 10 a la 4 por el factor de escala era 1 kilohertz. Será 2pi por 10 a la 3. Y de igual forma para el capacitor 2, C2 normalizado por el factor de escala de impedancias por el factor de escala de frecuencias. Entonces ahora sí es 2.5 faradios entre 10 a la 4 por 2pi por 10 a la 3. ¿Me auxilian con esos dos cálculos, por favor? Para C1, no sé si estoy bien, pero me dio 6.36 nanofaradios. Vamos a redondearlo en 6.4. Gracias. Y para C2. Me dio 39.78 nanofaradios. 39. Gracias. Muy bien. Entonces aquí tenemos los dos valores de los capacitores y de las 4 resistencias sin normalizar o no normalizados, ¿no? Que serían ya los valores reales que pondríamos en el circuito propuesto en este caso para el filtro
con frecuencia de corte 10 Hz y ganancia 1 kHz, perdón, y ganancia 10. Entonces aquí sería el circuito propuesto según el diseño. Ya vamos a redibujarlo para que nos acostumbremos también al esquemático del filtro y lo vayamos memorizando. Recuerden que son las dos resistencias, el capacitor, el amplificador, configuración no inversor, por lo tanto tiene dos resistencias. Esta iría a la referencia y aquí tenemos la salida y nos faltaría el capacitor de retroalimentación positiva, que en este circuito lo llamamos C1. Entonces voy a poner los valores de los componentes. R1 dijimos que 10K, R2 también de 10K, R3 10 kilo ohms también, y la única que va a cambiar, me falta aquí la conexión a la terminal inversora. La resistencia de retroalimentación, que la llamamos RF, fue de 90 kilo ohms, tener ganancia 10. Y los capacitores 40 nanofaradios y 6.4. Y aquí pues lo que resta sería verificarlo ya el funcionamiento del circuito, ¿no? Aquí tendríamos el voltaje de entrada y voltaje de salida. Voltaje de señal y voltaje de salida. Verificar el funcionamiento en forma experimental o en simulación. Entonces recuerden aquí que la respuesta en frecuencia, vamos a dibujarla rápidamente. Que obtendríamos ya sea por simulación o por experimentación, pues nos debe de dar un comportamiento similar a lo que sigue. Dijimos que es ganancia 10, por lo tanto, bueno, voy a dibujarlo más o menos así. Aquí tendríamos, si estamos en decibeles, sería 20 logaritmo de 10. Creo que es 20. Hagan la operación, por favor, de 20 logaritmo de 10. Creo que son 20 decibeles. Sí, profe, sí da 20. Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos la frecuencia en hertz. Aquí tendríamos la magnitud en decibeles. Entonces, mientras no tengamos una frecuencia igual a la frecuencia de corte, pasarás y tendremos una salida de
20 decibeles, que recuerden que era para frecuencias 0 por debajo de la frecuencia de corte, sería 20 logaritmo de K, que en este caso es 20 logaritmo de 10. Por ejemplo, para una frecuencia de 1 kHz, que sería la frecuencia de corte, pues sería 20 logaritmo de 10 menos 20 logaritmo, bueno, dijimos que era 20 logaritmo de 1 sobre raíz de 2, que es menos 3 decibeles. Que en este caso pues sería 17 decibeles. Entonces a la frecuencia de corte voy a poner más o menos aquí. Cuando la frecuencia, bueno, en Hertz, estamos trabajando en Hertz, cuando la frecuencia sea igual a 1 kHz, por acá podemos tener 0.1 de la frecuencia de corte, y por acá podemos tener 10 kHz, por ejemplo, 10 FC. Aquí tendríamos menos 40 decibeles por década. Y aquí tendríamos 17 decibeles. Aquí, por ejemplo, tendríamos 10. Aquí tendríamos 0. Aquí sería menos 10. Aquí sería menos 20. Y aquí sería menos 40. Para que más o menos aquí en menos 40 pues sea una atenuación en una década después de la frecuencia de corte, ¿no? Aproximadamente. Ese sería el gráfico que observaríamos ya en el multisim para nuestro diseño. Ese sería el ejemplo número 1. Entonces ahí terminaríamos la clase de hoy.